y el dueño del universo, ¿no? ¿Sí? Y siempre recordándonos, como habíamos predicado la anterior semana, ¿no? Que Él es santo, 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 y pues cada vez nos recuerda con las cosas que vivimos que nosotros pues estamos ahí abajo, pero, ¿no? Pero Él también vive en nuestros corazones. Nunca dice, yo soy Dios y no me voy a acercar a las criaturas humanas, a su creación. Al contrario, Él siempre nos busca, ¿no? Nosotros decimos, vamos a buscar a Dios, pero en realidad, ¿no? Nosotros somos encontrados por Dios. Una vez me acuerdo cuando predicaba en otra iglesia, en la iglesia kilómetro cero. Bueno, después de las predicciones se me acercaban algunos hermanos a preguntarme mi experiencia, mi testimonio. Y recuerdo una vez que uno de los hermanos me encontró en la calle y me dijo, quiero hablar con usted. Bueno, hablemos. Quería preguntarle, ¿no? Me gustan sus prédicas, bueno, me dijo muchas cosas, ¿no? Y quería preguntarle, ¿cómo usted encontró a Dios? ¿Cómo fue su camino de encontrarlo a Dios? Y yo le dije, quiero corregirme, no es que yo lo encontré, Él me encontró a mí, ¿no? Esa es la verdad. Me miró así, ¿no? Y traté de darle a entender que nuestros esfuerzos humanos, por la naturaleza que llevamos, son insuficientes si Dios no tiene la misericordia de mirarnos. Esa es la verdad. Por nosotros somos incapaces de cualquier cosa. Dios nos ha creado, ¿para qué? Para que seamos dependientes. ¿Cuál es el problema del mundo en la realidad actual? ¿No? Que queremos ser independientes de Él. Siempre queremos resolver los problemas a partir de nuestra propia capacidad, ¿no? Y ahí está el problema. Ahí está el problema. Jesucristo dijo en el Evangelio de San Juan, separados de mí, nada podéis hacer, ¿no? Comprender esa realidad nos cuesta y nos va a costar. Despojarnos de nuestro yo nos cuesta y nos va a costar. Pero hay que hacerlo si verdaderamente somos creyentes, somos cristianos, despojarnos de ese yo, como decía Pablo, ¿no? En Gálatas, ya no vivo yo, es Cristo que vive en mí. Eso nos va a costar, hermano, nos cuesta. Pero Dios, por eso nos pone pruebas, por todo, para hacernos dar cuenta que sin Él no somos nada. Bien, hoy día, hermanos, quiero predicarles de algo que es trascendente en el quehacer cristiano, en la vida de los cristianos. La deidad de Jesucristo. Por eso el título del mensaje del día de hoy lo he llamado El Hijo igual al Padre, ¿no? ¿Sí? Porque entendamos que Jesucristo, que es el Hijo de Dios, ¿no? Ha sido un ser reencarnado, se ha hecho humano, pero nunca ha perdido su totalidad, su característica de Dios, jamás. He oído en muchos mensajes decir, ayer nomás veía un mensaje, ¿no? Donde decía, Jesucristo era 100% hombre y 100% Dios. Yo no creo que sea una buena forma de decir 100%, porque al decir 100% lo estamos limitando a un número, ¿no? ¿Por qué no 99% o 110%? En realidad está mal dicho. Jesucristo es totalmente hombre y totalmente Dios. No hay 100%. Total. De eso quiero hablarles hoy, ¿no? De esa característica de nuestro Señor. ¿Y por qué nosotros, como cristianos, pensamos que Jesucristo es Dios? Muchas religiones, ¿no? Que dicen seguir la Biblia, dicen muchas cosas, tienen esa deficiencia y ya dejan de ser religión, se convierten en sectas, porque lo que ha pasado con muchas religiones es que dicen que Cristo no era Dios, ¿no? ¿Sí? Era el Hijo creado de Dios,
nuestro hermanito mayor de alguna forma, ¿no es así? Y eso no es cierto. Cristo siempre ha sido Dios desde la eternidad, ¿no? Cuando uno dice, en el principio del Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios, eternamente. ¿Quién es el Verbo? Es Jesucristo. Entonces, eso es lo que quiero analizar hoy día con ustedes para que lo tengamos presente en nuestras vidas. Así que vamos a orar al Padre y nos vamos a entregar en este momento maravilloso. Amado Señor, Padre Santo, gracias, Abba Padre. Nos inclinamos hoy día ante ti, Señor poderoso, porque realmente tú eres el alfa y el omega, el principio y el fin de todo, Señor. Gracias por tu misericordia divina, gracias porque nos has dado un nuevo día más de vida, un día hermoso. Gracias por la presencia de mis hermanos aquí presentes para escuchar tu mensaje, lo que tú has preparado para este día maravilloso, para este 23 de marzo. Padre amado, te damos gracias siempre por todo y pedimos siempre misericordia y bondad, porque tu misericordia es mejor que la vida, para todas las personas que lo necesitan, los que necesitan salvación, nuestros hermanos que se han alejado y que todavía tal vez no tienen una convicción serena de lo que eres tú, de lo que tú representas para nuestras vidas y para nuestros corazones, Padre. Te doy gracias, Señor. Permite que hoy día pueda transmitir tu mensaje, no como yo quiero, sino como tú quieres que llegue a cada corazón, para que sea un proceso de transformación en sus vidas, Señor, y entiendan que solo entregándonos a ti en toda la voluntad podremos salir adelante y estar contigo en un reino eterno. Gracias, Padre amado, te amamos, Señor, con todo el corazón y te pedimos siempre que ilumines este momento. En el precioso y hermoso nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Bien, hemos elegido para esta prédica el Evangelio de Juan, un evangelio maravilloso, y lo vamos a analizar, y particularmente la porción que tiene que ver con el capítulo 5, desde el versículo 1 hasta el 20 y tantos, más o menos. En Juan 5:18 dice: por esto los judíos aún más procuraban matarle, porque no solo quebrantaba el día de reposo, sino que también decía que Dios era su propio Padre, haciéndose igual a Dios. Miren, haciéndose igual a Dios, ¿no? ¿Quién bueno, en este mundo de Dios, en este momento moderno, inclusive, si quieren, todavía escuchamos muchas veces que hay personas que se hacen igual a Dios, ¿no? Hemos oído personas que yo soy el Mesías, sectas inclusive que se han ido, están pululando en muchas partes del mundo y que se creen representantes de Dios, ¿no? Religiones que, ¿no? Hay una religión que dice que el representante máximo es el vicario de Cristo. Dice, ¿no? Todo, ¿no? Nos tratamos de divinizar de alguna manera, ¿no? El ser humano, ¿no? Y no estamos lejos, nosotros mismos nos divinizamos a nosotros mismos y nos creemos dioses, ¿no? Las religiones orientales que dicen que en un momento determinado tú vas a alcanzar una dimensión, tu yo interior va a alcanzar la divinidad. Y hacemos eso, ¿no? Bien, entonces, a ver, ¿qué sucede con eso? Y vamos a ir comentando. Como siempre, el mensaje tiene 3 partes. Vamos a hablar un poquito del contexto, del cuerpo en base al versículo que hemos elegido y la porción que queremos analizar, y la conclusión, que es lo que nos vamos a llevar a nuestras casas, para nuestra práctica diaria, para nuestra transformación. Bien, entonces entremos primeramente a lo que se llama el contexto. En el contexto, quiero comentarles 2 cosas, ¿no? Para que nos vayamos situando en la realidad de lo que queremos decir, de lo que queremos profundizar. Quiero hablarles de 2 temas que rodean a este mensaje, al centro del mensaje. Uno que nada es el contexto mediato, se llama, el contexto un poquito más allá, que es el libro de Juan, y el contexto inmediato, donde las acciones que hace nuestro Señor Jesucristo para probar que Dios lo hace en un día que se llamaba día de reposo, ¿no? Aquí en el Evangelio de Juan. Entonces vamos a hablar de eso. Primero, el contexto inmediato, el libro de Juan. Miren, para retratar un poco la vida de nuestro Señor Jesucristo,
los discípulos escribieron los famosos evangelios, ¿no? De alguna forma, estos libros, estos evangelios, tratan de ver, de mostrar la vida, ¿no? Y el ministerio que ha tenido nuestro Señor Jesucristo aquí en la tierra. Se han escrito 4 evangelios, de los cuales 3 evangelios, ¿no? El evangelio de Mateo, el evangelio de Marcos y el evangelio de Lucas. Mateo y Lucas casi al mismo tiempo, y Lucas un poquito después, pero casi los 3 evangelios al mismo tiempo se llaman evangelios sinópticos, ¿no? Porque de alguna forma coinciden en el enfoque de retratar la vida de nuestro Señor Jesucristo. Cada uno de estos evangelios tiene un público diferente, ¿no? Por ejemplo, el evangelio de Mateo ha sido dirigido más que todo a los judíos. Es un evangelio donde da mucho énfasis a Jesús como el rey, ¿no? El Mesías de Israel, prometido, ¿no? Entonces, los judíos es el público al cual Mateo se ha dirigido, que era un publicano, un cobrador de impuestos, que cambió su vida, ¿no? Dejó todo y se dedicó a nuestro Señor Jesucristo. ¿Es verdad? Y Marcos, que ni siquiera era discípulo, ¿no? La tradición dice que era medio pariente de Pedro, ¿sí? Y Pedro era su guía de alguna manera, escribió su evangelio más dirigido al público romano. Lucas, que era un médico griego, no era un discípulo, acompañante de Pablo, escribió su evangelio más dirigido a los griegos, en cada uno su público. Sin embargo, en el año 60, 70 después de Cristo hay discusiones, ¿no? Que es la fecha que se escribió el Evangelio de Juan. Juan era discípulo de nuestro Señor Jesucristo. Juan no se centró en retratar la vida de nuestro Señor Jesucristo. Él dijo, ya los evangelios sinópticos mostraron de alguna forma la genealogía, la vida de nuestro Señor Jesucristo. Yo me voy a enfocar en mostrar a Cristo como Dios, en mostrar la deidad de nuestro Señor Jesucristo, en mostrar que Cristo es el Hijo de Dios y que el Hijo es igual al Padre. Eso es lo que se centró Juan. Y el Evangelio de Juan es uno de los más hermosos. A mí me encanta este Evangelio, junto al libro de Primera Juan. Cuando nosotros recomendamos estudiar la Biblia, siempre decimos, y bueno, muchas formas de estudio, muchos métodos de estudio, dice primero lee el Evangelio de Juan. Siempre recomiendan de esa manera. Y es lógico, ¿no? Porque aquí empezamos a conocer a nuestro Señor, a Jesús como Dios, ¿no? ¿Sí? ¿No? Eso vamos a analizar. Por tanto, ¿no? El tema de Juan, el tema del libro de Juan, es el Hijo de Dios. Y su fecha en que se ha escrito este libro fue más o menos el 80-90 después de Cristo, después de que el templo de Jerusalén había sido arrasado por los romanos, ¿no? Y que esto fue predicho por nuestro Señor Jesucristo. El autor es Juan, ¿no? Y que él mismo en ninguna parte del Evangelio dice yo Juan soy el autor, sino siempre se refiere a él mismo como el discípulo amado. Dice la tradición que Juan pegaba su cabeza sobre el hombro de nuestro Señor Jesús. Y le decían, y se consideraba él mismo el discípulo amado. Qué hermoso, ¿no? Juan. Y Juan fue uno de los discípulos que prácticamente murió en vejez, ¿no? Fue desterrado a una isla, la isla de Patmos, ¿no? Y ahí escribió el famoso libro de Apocalipsis, ¿no? La revelación de los últimos tiempos, y que Dios lo eligió para eso, justamente, ¿no? ¿Y qué se llama? Y este discípulo de nuestro Señor Jesucristo no sufrió las torturas que sufrieron los otros discípulos. Aunque fue desterrado, estaba preso, no sufrió ese tipo, ¿no? Dios lo eligió de esa manera, ¿no? A Juan, ¿no? El lugar en que escribió este libro es Palestina, ¿no? Y miren, ya después de 50 años de que nuestro Señor Jesucristo había iniciado su ministerio, él escribe este libro tratando un poco de
retratar quién era en esencia Jesús. ¿No ve? En esas épocas en que Juan escribió este libro, el cristianismo había crecido. Sin embargo, había una gran persecución a los cristianos. Y en ese momento de que se escribió este libro, había un montón de herejías. Si bien el cristianismo había surgido como doctrina, todo eso se estaba afianzando, estaba creciendo, también habían surgido herejías, como los gnósticos, los agnósticos, que trataban de minimizar a Cristo. Algunos decían, dentro del ámbito de las herejías, que Cristo no era Dios. Otros decían que era un espíritu. Otros decían que era un hombre común, con ciertas dotes morales, ¿no? Herejías que trataban de destruir la fe verdadera que Dios había puesto a través de Jesucristo en el corazón de los discípulos, ¿no? Y que ellos eran los encargados de propagar el Evangelio al mundo, ¿no? Eso es lo que estaba pasando. Yo creo que por eso Juan se motivó y dijo, a ver, aquí yo voy a hacer un libro, ¿no? Donde un evangelio, donde yo voy a remarcar la verdad de Jesucristo. Y el evangelio tiene 21 capítulos que me permito dividir de la siguiente manera. Del capítulo 1 al 4, hasta cierta parte, es la encarnación y presentación del Hijo de Dios. Juan nos muestra cómo Cristo se ha encarnado y además nos presenta al Hijo de Dios. Del capítulo 5 al 12 es el enfrentamiento al Hijo de Dios. A mí me gusta usar mucho acrónimos, ¿no? Fíjense, lo divido en 4. Encarnación, enfrentamiento, experiencia y ejecución. Es 4, con es, ¿no? Entonces, del capítulo 1 al 4, por facilidad de estudio, por facilidad, por sistematización, y no con el propósito de cambiar, al contrario, más bien de entenderla. El 1 al 4 es la encarnación y presentación del Hijo de Dios. Del 5 al 12, el enfrentamiento al Hijo de Dios. ¿Quiénes se enfrentaron? Los fariseos, los judíos que no creían en él, se enfrentaban a él, lo trataban de denostar, de criticar, de decir que él no tiene ninguna autoridad. Del capítulo 13 al 17 es la experiencia de los discípulos, ¿no? Como que Jesucristo se declara, se dedica a capacitar a los discípulos para la gran tarea que iba a venir, ir y hacer discípulos por todo el mundo, ¿no? ¿Sí? ¿No? Bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu, la gran comisión, los capacita. Y del capítulo 18 al 21 es la ejecución y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cómo? El pueblo judío, y en realidad el mundo, ¿no? Llega un momento en que prefieren ejecutar al Hijo de Dios, pero ahí viene la contraparte que resucita, ¿no? Y además es ascendido a la derecha del Padre. Entonces, el Evangelio de Juan nos relata de esa forma, en una rápida presentación, lo que sucede con nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué comunica este Evangelio en un sentido literal, ¿no? Elegí el versículo 20-31, si alguien me lo puede leer, Juan 20-31. Pueden abrir todos su Biblia en el Evangelio de Juan 20-31. Adelante, Kimberly. Pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Gracias, qué hermoso. Miren, aquí Juan nos muestra el propósito de su libro, de su Evangelio. Y aquí yo encuentro dos palabras claves, ¿no? Primero, estas cosas se han escrito, ¿no? ¿Qué está queriendo decir Juan? Yo estoy escribiendo este libro, ¿para qué? Para mostrar que Jesús es el Hijo de Dios. Clarísimo, no hay donde perderse. Y segundo, para que creyendo, la palabra creer aparece más de 100 veces en el Evangelio de Juan, para que crean que Él es el Hijo de Dios y que si creen en Él van a tener vida. ¿Vale? Propósito de Juan, bien clarito, ¿no? Cristo, el Hijo de Dios, Jesús, el Hijo de Dios, voy a utilizar el nombre Jesús, un nombre humano, Jesús, el Hijo de Dios, y creer en Él.
Es el propósito de este libro, de este Evangelio, ¿no? Juan quiere que todos sus lectores, los lectores, ojalá cuando vayan a su casa, crean en el Hijo de Dios, crean en Jesús como Dios y Salvador, como un hombre que se ha encarnado, totalmente hombre y totalmente Dios, porque nos ha salvado, nos puede salvar, ¿no? Miren qué hermoso, cuando tú vas al Génesis capítulo 1:1, ¿qué dice? ¿No? En el principio creó Dios los cielos y la tierra, ¿no? Así inicia la Biblia, así inicia el plan de Dios. Leemos Juan 1:1 y dice, en el principio era el Verbo, y el Verbo era Dios. ¿No encuentran una analogía, una correspondencia en esto? Sí, claro que sí. Génesis inicia, ¿no?, con el hombre hecho a imagen de Dios. ¿Ve? Génesis es el inicio de la creación. El inicio de la creación nos va a mostrar que Dios ha creado un hombre, ¿no?, a su imagen. Juan inicia, ¿no?, con un Dios hecho a imagen del hombre, porque es la encarnación. ¿Qué es lo que ha hecho Dios? Ha agarrado y ha dicho, como no hay representante en la tierra que pueda representar a los humanos, yo a través de mi Hijo me voy a hacer, Dios se ha hecho hombre. Me voy a volver a la imagen del hombre. ¿Para qué? Para salvarlos. El otro día Rubencito le comentaba una historia, ¿sí? Digamos que tú amas a las hormigas y tú ves ahí un terreno, una explanada, donde van a hacer una cancha de fútbol y va a venir una topadora y va a pasar la topadora por el lugar y va a matar a las hormigas, que hay hartas hormigas. Pero tú amas a las hormigas y quieres salvarlas. Entonces tú vas a ese lugar y les gritas, hormigas, váyanse, va a venir una planadora, los va a matar. Y las hormigas no te dan bola porque no te entienden. Y tú sigues gritando, hormigas, váyanse por favor, yo las amo, tal. Y las hormigas siguen ahí. Ya va a venir la planadora. Entonces tú desesperado dices, ¿qué hago para salvar a las hormigas? Me voy a volver hormiga. Te vuelves hormiga y vas a las hormigas, las conduces fuera de la explanada, fuera del lugar para salvar. Bueno, esta figura un poco metafórica, pequeña, nos muestra lo que dice Dios en el mundo, pues estaba viendo tanta maldad y corrupción, tantas cosas, y nos ha advertido a través de todo el tiempo, con los profetas, con todo, nos ha ido advirtiendo, diciendo, hombres, conviértanse, muévanse al arrepentimiento, porque va a venir la planadora, va a venir el juicio. Y nosotros, nada, no entendemos, necios, todo, y seguimos en la misma lógica, ¿no? En este mundo, en moderno, en todo. Y el Cristo, Juan 1:1, en el principio era el Verbo, y el Verbo era Dios. Y el Verbo se hizo carne. Ahora vamos a leer. Yo encuentro 4 realidades en el Evangelio de Juan que me conmueven, básicamente, ¿no? Realmente me mueven el piso, porque es la realidad de lo que somos como creyentes. Pues vamos a leer. Para mí esto es una parte central del Evangelio de Juan, ¿no? Dios hecho a imagen del hombre. Juan 1:1. A ver, ¿quién me lo puede leer? Juan 1:1. Adelante, Silvia. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Primero aquí nos está relatando, que nos está diciendo que Cristo es Dios. En el principio era el Verbo. Aquí la palabra verbo está con mayúscula en nuestras Biblias y la palabra original de verbo es logos. ¿Por qué Juan utiliza en el griego la palabra logos? Porque en esa época
el griego era lo más popular. Dentro de la filosofía del mundo, lo que más imperaba eran los griegos. Los griegos habían tomado el conocimiento, eran la imagen del conocimiento. Y ellos, para referirse a la sustancia eterna, a lo más eterno, utilizaron la palabra logos. Logos quería decir la esencia de todo. No querían decir Dios, pero era la esencia del mundo, lo que sea. Decir logos significa tratado, doctrina, significa ser la razón de todo. Eso significaba la palabra. Y aquí Juan utiliza esa palabra, logos, para referirse a quién? A Cristo. Por su verbo, logos. Y verbo la traducimos también como palabra. Y si reflexionamos sobre esto, ¿qué quiere decir, amados hermanos? Que Cristo trajo el pensar de Dios. Trajo lo que Dios es en esencia, el pensamiento. Y Él trajo para revelarnos a nosotros, para que nosotros también pensemos de la misma manera, para que tengamos la mente de Dios. Porque Pablo dice, tenemos la mente de Cristo, para que tengamos la mente de Dios. Convertirnos a Dios significa arrepentimiento. Es una palabra que se llama metanoia en griego, ¿no? Y la palabra metanoia quiere decir cambio de mente. Cuando tú te conviertes, dejas de pensar como pensabas antes. Antes yo era marxista, era tal, no sé, me gustaba la teosofía, no sé qué. Dejas de pensar y ahora piensas como Dios piensa. Comprendes que esa es la verdad de las cosas. En el principio era el verbo, era el logos. Siempre ha estado, era. Y el verbo era con Dios, siempre ha estado con Dios, eternamente. Y el verbo era Dios, siempre ha sido Dios y siempre va a ser eterno. Es el primer mensaje que encontramos en Juan 1:14. Juan 1:14, adelante. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Qué hermoso. Amén. Dios estaba allá arriba, la verdad, porque la verdad aquí es relativa en el mundo. Y el hombre quiere alcanzar la verdad, hace torres de Babel, la ciencia, todo, trata de alcanzar la verdad. Y si tenemos la verdad, no puede, siempre fracasa. Aunque hayamos inventado la física cuántica, todo, ¿no? Ayer escuchaba un comentario de la física cuántica. Con eso vamos a resolver todos los problemas del mundo, además vamos a curar enfermedades, ¿no? Bueno, que sigan soñando. Porque nunca van a ser como Dios, ¿no? Especulamos. Si alguna vez van a leer un libro de física cuántica, los mismos físicos reconocen que la física cuántica son avances científicos en busca de la verdad, si quieren, pero nunca llegan a la verdad. Y dice, hay cosas que no sabemos explicar, a pesar que la física cuántica no se ha explicado, funciona en muchos aparatos tecnológicos, funciona hermoso, lindo, pero no entendemos. Los mismos físicos, ¿no? No entienden lo que es la luz, no entendemos qué es la luz. Unos dicen, son fotones, otros dicen, son corpúsculos. Al final seguimos dando vueltas como Guairón, porque le decía a Oscarito, ¿no? Nunca vamos a poder. ¿Por qué? Porque la verdad está es trascendente, está arriba con Dios. Pero Dios dijo, no, el hombre no puede alcanzar, yo lo voy a alcanzar. Amén. Bajó, Amén. ¿no? Y nos mostró su gloria, nos mostró la verdad, nos trajo gracia. Entonces, ¿dónde podemos encontrar la verdad? En Cristo. En su misericordia dijo Dios, este hombre, aunque haga 10 torres de Babel, no me va a poder alcanzar. Porque si no sería Dios, ¿sí? ¿No? Pero yo voy a bajar. Yo voy. ¿No? Un libro hermoso que nos plantea esta dicotomía, ¿no? Muy hermosa, bien explicada, es el libro de Justo González, Historia del Cristianismo. Les sugiero que lo lean para que vean este concepto de verdad. ¿Sí? Fíjense, ¿no?
Juan 1:14. Y aquel verbo fue hecho carne, la encarnación, y habitó entre nosotros, se hizo hormiga, vino a nosotros, ¿no? Y nos mostró la gloria del Padre. Tercero, Juan 3:16. Sí. ¿Quién va a leer? Kimberly, adelante. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna. Gracias. Hormigas, vamos a morir. Entonces él tuvo amor a las hormigas, amor a la humanidad. De tal manera, ¿no? Es algo, un superlativo que dice que no tiene medida, no es 100% que te ama, no es 20%. De tal manera amó Dios al mundo, ¿no? Que ha dado a su Hijo. Te hago una pregunta, tú tienes tus hijos, y te dice alguien, entregame a tu hijo por amor, a ver, ¿sí? Si me tienes amor, entregame a tu hijo para que lo crucifiquen, inclusive, ¿no? ¿Lo harías? ¿Lo harías? Pero que no. Entonces, él lo hizo, ¿no? Para que todo aquel que en él cree, no es para todos, la salvación no es universal, es para los que creen en él, ¿no? La salvación no es universal. Este versículo lo utilizan muchas personas para decir, a todos va a salvar el día. No, es otra cosa. Para los que creen, no se pierdan, mas tengan qué cosa. Juan 14:6. Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Amén. Amén. La única forma de salvarnos, de ir al Padre, no es por nuestras obras, por lo que hagas, por la religión, es mirando a Cristo. Él es el único camino al Padre. Yo utilizo la triple D. Jesús es la vía, la verdad y la vida. Vía o camino en el griego es una palabra que se llama odos, que quiere decir método. ¿Cuál es el método? Cuando tú te dicen, a ver, haz algo, indícame por favor el método, la receta. Si tú me preguntas cuál es el método para ir a Dios, Jesús es la única vida. Él es el único que da vida, es la única verdad, es la verdad que ha bajado. Bien, podríamos especular mucho más sobre esto, no especular, sino reflexionar mucho más sobre esto, ¿no? Pero estas cuatro cosas quiero que te los guardes. Juan 1:1, 1:14, 3:16, 14:6, que un poco muestran la esencia del mensaje del Evangelio de Juan. Bueno, vamos a seguir. Segundo, el contexto, el día del reposo. ¿Por qué he querido poner este subtítulo al contexto inmediato, ¿no? Si ustedes abren su Evangelio de Juan, en el capítulo 5 hay un título en la Biblia Reina Valera, 1960, dice el paralítico de Bethesda. Entonces, ¿sí? ¿Qué significa, no? ¿Qué significa esto, no? Miren, cuando Juan escribió el Evangelio su Evangelio, ¿no? En su Evangelio muestra 7 señales milagrosas de que Cristo es Dios. La primera señal milagrosa, el primer milagro que se conoce es la conversión del agua en vino, y así después curaciones que hace hasta la resurrección de Lázaro. 7 milagros claves para demostrar la deidad de Cristo. Y también van a encontrar en el Evangelio de Juan, revisando, 7 afirmaciones con la palabra yo soy, emulando un poco a lo que pasó con Dios, con Moisés, cuando le dijo que Moisés le dijo a Dios, ¿quién me está enviando? Dime quién eres. Y que le contestó Dios, yo soy. Y aquí Jesucristo utiliza curiosamente esa palabra, de ahí viene la palabra Yahvé. ¿Sí? Curiosamente aquí Dios, no curiosamente, yo creo que lógicamente utiliza aquí la palabra yo soy en varias partes de la Biblia.
yo soy la luz, yo soy la vida, yo soy El buen pastor. el buen pastor, etc. 7 afirmaciones yo soy muy claras que nos pueden dar ya las pautas de que realmente Cristo es Dios, ¿no? Pero, sin entrar a discutir esas pautas, podemos decir que en este capítulo 5, ¿sí?, hay un contexto que es importante que lo comentemos. En el Antiguo Testamento, ¿sí?, se respetaba, ¿no?, los judíos respetaban, tal como dicen otros mandamientos, un día, particularmente el día séptimo, que le asignaban el día sábado, ¿no?, como día de reposo, ¿no? El Antiguo Testamento había prohibido textualmente trabajar en el día de reposo, ¿no? Pero no estipulaba qué clase de trabajo prohibía. No decía tal cosa puedes hacer. Por ejemplo, no puedes ir al cine. Pero puedes jugar fútbol, no sé. No decía textualmente qué cosas se podían hacer o qué cosas no se podían hacer. Se supone, se infiere, que se refería a obras relacionadas con el empleo cotidiano, como una forma de decir descansar. Porque Dios en realidad no se fatiga, no se cansa, pero Él descansó un día, ¿no? ¿Sí? En realidad lo que hizo ese día es mirar su creación, vio que todo era bueno, era lindo lo que había hecho, ¿sí?, como una supervisión, ¿no? Pero, ¿qué sucede? Como siempre los hombres torcemos las cosas. Los rabinos, fariseos, judíos, torcieron toda esta enseñanza, ¿no?, y establecieron más de 39 actividades que se debían prohibir. Y está escrito en uno de sus libros, la Mishnah, ¿no? Hay un capítulo dedicado al día de reposo. Ya decían, esto no se puede hacer, esto no se puede hacer, esto no se puede hacer, ¿no? Y una de las cosas que incluía es llevar una cosa de un sitio a otro. A tal punto decían que ese día no podías viajar, ¿no? Si tú querías ir a algún lugar, ¿no?, y te iba a tocar, ibas a viajar 2 días, y te iba a tocar sábado, viajabas el viernes y en la noche te quedabas en un hotel, pasabas el sábado, bueno, en un lugar de reposo, y después recién el domingo podías. Era así, hacían toda una parafernalia, todo un show para tratar de cumplir más que la ley de Dios, la tradición rabínica. El hombre había distorsionado este concepto del día sábado. Pero Jesús, que es el verdadero día de reposo para nosotros, ya lo vamos a comentar en otra prédica, ¿no?, Él vino y se enfrentó con todas esas tradiciones, ¿no? Se dio a curar justo los días de reposo. Sanó a una viejita, a un ciego y a un paralítico en el estanque de Betesda. El paralítico iba todos los días ahí esperando entrar al agua, porque esa agua supuestamente venían unos ángeles y hacía milagros en tu salud. Y era un tiempito, y justo alguien tenía que poner ese sapo en el agua para que recibas la sanación. Y al paralítico no había quien lo lleve al pobre. Hasta que Jesús vino y le dijo, ni siquiera le hizo entrar al agua, le dijo, levántate y anda, pues camina. Y el paralítico se paró y agarró su muletita, bueno, lo que tenía, ¿sí?, y empezó a caminar. Y los judíos, ve, está transportando una cosa de un día a otro, ¿no? Está violando el día de reposo. Y Jesús, Él no puede curarse el día de reposo, está yendo contra la ley de Dios, empezaron a decir, señalado por los fariseos, ¿no? En realidad los judíos eran hipócritas, perseguían a Jesús y mostraban un aborrecimiento total a nuestro Señor, a todo lo que Él hacía. Trataban de descalificarlo y denostarlo por cualquier medio. Me pongo a pensar, hoy día no les pasa algo así, tratamos de descalificar a Jesús de alguna forma. Sí, no era un buen tipo, pero, no, sí, no hay, ¿no?, que se llama
el reconocimiento de que verdaderamente es Dios, y el Dios amor. Entonces, nuestro Señor en realidad no transgredió la ley de Dios, no estaba transgrediendo. Porque en la ley de Dios en ninguna parte dice, hoy día de reposo se prohíbe hacer el bien. Imagínense que Dios diga eso. Se prohíbe dar vida en el día de reposo, se prohíbe curar. No dice en ninguna parte, eso es lo que los rabinos judíos se habían inventado. Y Jesús les vino a confrontar con toda esa tradición hipócrita, ¿no? Con esa tradición de hombres. Eso es tradición de hombres. Porque el Hijo del Hombre, Dios, puede hacer lo que quiere, es Señor de ese día, y puede hacer lo que quiere. ¿Sí? Así les dijo. ¿No? Les mostró, ¿no?, que ellos tenían una piedad hipócrita. Hay que hacernos el bien, que seguimos la ley. Legalista. Vino a romper el legalismo, ¿no?, tradicional que tienen muchas religiones. Ay, que si no guardas el sábado te vas a ir al infierno, dice una línea disque evangelista. ¿No? ¿Sí? Te vas a ir al infierno. Legalismo. El judaísmo había degenerado a tal punto de convertirse en un ejercicio de piedad hipócrita. Y Jesús usó este incidente para confrontar ese legalismo y además mostrar que Él es Dios, que Él es el Señor de ese día de reposo y que Él es igual al Padre. Lo vamos a ir demostrando más, ¿no? Cristo mostró su deidad y autoridad total. Les mostró, pero aún así los fariseos no querían ver. Bueno, es el contexto en el cual vamos a seguir desarrollando. Ahora nos vamos al versículo ya en cuestión que lo habíamos puesto, ¿sí? Y en el cuerpo, en este lo he dividido así, esta porción de la Escritura. Jesús es igual al Padre, el Hijo es igual al Padre, ¿en qué? En persona, en producción y en potestad. ¿Ya? En persona, en producción, es igual al Padre en todo, ¿no? Pero en estos pasajes, vamos a analizar que Cristo es igual a Dios como persona, como obra, como el que produce cosas, y como poder, como potestad y autoridad. Lo vamos a analizar. Y vamos a utilizar los versículos, ¿no? En persona vamos a utilizar Juan 5, 17 y 18, y en producirse Juan 5, 19, 20, y en potestad Juan 5, 21, 22, como el Señor Jesucristo nos va a mostrar. Vamos a la primera parte, en persona. ¿Por qué decimos que Cristo es igual en persona? Me llevo a un segundo. ¿Ya? ¿Por qué en persona? Por favor, me lo leen Juan 5, 17, la primera parte, en trabajo. Vamos a ver primero la parte en trabajo, ¿no? 5, 17. Adelante, Oscar. Y Jesús les respondió, mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Perfecto. Miren, con esta afirmación Dios te está diciendo, yo soy igual que el Padre, porque así como el Padre como persona trabaja, yo también trabajo. La palabra trabaja es una palabra en griego que es ergasomai, que quiere decir laborar, estar dedicado a algo, ¿ya? Y vamos a comentar. ¿Sí? ¿No? Jesucristo ve esta ocasión del día del reposo como una oportunidad de declarar quién era, de declarar que Él era Dios. Toda esta sección que vamos a comentar, ¿no?, es una sección, valga la redundancia, en la que Cristo hace la declaración de su deidad, y es uno de los discursos cristológicos más sobresalientes en la Biblia. Por eso lo he elegido para predicar y predicar. El punto de Jesús es que, sin importar que se hubiera o no transgredido de la ley en el día de reposo, que Él podía hacerlo porque era Dios, ¿no?, en cierta forma,
Lo cierto es que él se quería mostrar como igual al Padre. ¿En qué sentido? Mira, a ver, ¿cómo es? Si trabaja, ¿cómo no? ¿Sí? Aquí se revela, ¿no?, que Dios hizo la creación, pero siempre está trabajando. Él no descansa. Dios no necesita descanso. Siempre está trabajando, siempre está activo. Él no necesita dormir, no necesita nada. Isaías 40, 28 dice, el profeta dice, no has sabido, no has oído que el Dios eterno es Jehová, el cual creó los confines de la tierra. No desfallece, ni se fatiga con cansancio, y su entendimiento no hay quien lo alcance. Dios hizo la creación hermosa con todos sus bemoles, sus cuestiones, y cuando hubo la caída del hombre, Dios ha seguido trabajando continuamente. ¿En qué sentido? En proveer los medios para cubrir el pecado. No descansa. Dios siempre está mirando, porque un día va a derrotar completamente al pecado. De hecho, ya la cruz de Cristo lo hizo. Solo falta cumplirse ciertas cuestiones técnicas, diré entre comillas, pero ya la cuestión está derrotada. El diablo está derrotado, el enemigo está derrotado, el pecado está derrotado. Tú ya no eres esclavo del pecado, aunque todavía tienes actitudes de actuar como un pseudo esclavo, pero ya está derrotado. Y aquí, cuando Jesús dice, mi Padre hasta ahora trabaja, está diciendo, él siempre está ocupado haciendo las cosas. Yo como persona procedo de la misma forma, yo también trabajo, y trabajo en el día del reposo. Yo soy igual que él, soy persona igual. Así como el Padre trabaja, yo también trabajo. Soy la misma persona. Eso es lo que estaba afirmando nuestro Señor Jesucristo cuando les dice a los fariseos, ¿no?, mi Padre hasta ahora trabaja y yo también trabajo. Y para que esta defensa de Jesús como igual al Padre sea válida, ¿no?, él afirma lo que dice en Mateo 12:8, ¿no?, porque el Hijo del Hombre es Señor del día de reposo. Señor del día de reposo. ¿No? Dios creó el mundo en 6 días. Dice la Biblia que él reposó el séptimo día. Y como les digo, no necesita reposar más que todo, supervisó que todo esté bien. Él vio que todo era bueno. Lo único que vio que era malo, ¿qué cosa? Solo vio una cosa que era malo después de crear al hombre. Que el hombre esté solo. Sí, correcto. Que el hombre esté solo. No es bueno, dijo, que el hombre esté solo. Así que le haré una pareja. Ese es el matrimonio, hermanos. Dios ha creado, es el creador del matrimonio, no la sociedad, no el mundo. Él ha creado. Cuando el pecado entró al mundo, el reposo de Dios fue perturbado de alguna forma. Entonces él dijo, voy a seguir trabajando, ¿no?, en proveerle un camino de salvación, un retorno, una restauración hacia la comunión conmigo, dijo Dios. Así que yo sigo trabajando y Dios sigue trabajando contigo. Y Jesucristo, cuando vino, que es igual al Padre, sigue también trabajando, inclusive el día de reposo. Dios no se limita a 6 días a la semana. ¿Se dan cuenta, hermanos? Por eso podemos decir, en virtud de esta afirmación, que Cristo es igual al Padre. ¿Vale? Él se va asimilando a todas las cosas que el Padre es de esa manera. Segundo, ¿no? 5:18, Juan 5:18, ¿quién me lo lee? Rubéncito. Por esto los judíos aún más procuraban matarle, porque no solo quebrantaba el día de reposo, sino que también decía que Dios era su propio Padre, haciéndose igual a Dios. Cristo, ¿no?,
Jesús, diremos su nombre humano, siempre se igualó al Padre. Una vez alguien cuestionó al cristianismo y decía, ¿en qué parte de la Biblia dice que Jesús se dice a sí mismo que es Dios? Un montón de veces. Yo soy de todo aquí, igual al Padre. Un montón, pues parece. Uno dijo una vez, yo he leído la Biblia y en ninguna parte dice. Ya, la Biblia, igual al Padre. ¿Cuál era el propósito? En este versículo clarito se muestra cuál era el propósito de los judíos. No era solamente criticarle el día del reposo, era un pretextito. En realidad querían matar a Cristo. Querían matar. ¿No? No solo por el sábado, que era un pretexto, sino porque decían, mira, ¿quién es para hacerse igual a Dios? El hijo del carpintero. ¿No? Le decían bastardo a nuestro Señor Jesucristo. ¿De dónde pues tú has nacido? Le decían, porque sabemos que nació de la Virgen, pues y había las especulaciones en el mundo, decía, ¿quién será el padre? ¿No? Le decían así a nuestro Señor. ¿Qué se cree pues, Dios? Imagínate, ¿no? Así que decían, hay que matarlo. Entonces cuando Jesús lanzaba alguna frase, alguna oración donde afirmaba su deidad o afirmaba que era igual al Padre, ellos se exacerbaban y se enojaban porque iba contra sus legalismos, contra sus tradiciones. Ellos querían ser los buenos, querían controlar la religión. Los judíos no se daban cuenta de que Dios había estipulado respetar el sábado, no para crearle dificultades al hombre, de que, sí, ese día yo tenía alumnos en una maestría donde eran adventistas. Entonces, desde el viernes en la noche pasábamos clase, a veces el sábado, ya venían. Hoy día no, el viernes no vamos a poder asistir, ni el sábado, por favor. ¿Por qué puedes decir? Primero no me decían por qué, que no sé qué, que no planto, no, pero a ver, ¿por qué no pueden venir? Si se han inscrito a la maestría, bueno, pues, es que somos adventistas y que no el sábado guardamos, y desde el viernes en la tarde ya lo consideran sábado en la tradición. En el calendario judío, viernes 6 de la tarde ya empieza hasta el día siguiente, sábado 6 de la tarde, no hace nada teóricamente. Dios no ha creado el sábado para crearte dificultades, para que no trabajes, para que no... Ya vamos a profundizar en ese tema. Es un día para reposar en el Señor. ¿Ya? Si un hombre podía ser sanado en un sábado, pues Dios no lo va a condenar a un médico, digamos que el día sábado te haga una operación, ¿no? Tienes que salvarle la vida, ¿no? Dios no va a ir y le va a condenar a ese médico. No has guardado el sábado, te desespera el infierno. Sí, ¿no? Eso es lo que pasa. Cuando Jesús se refirió a Dios como su Padre, los judíos se daban cuenta, está afirmando igual que su Padre, es Dios, está creyendo Dios, así que hay que condenarlo. Ellos hacían una interpretación torcida de las Escrituras, ¿no? Una blasfemia. Jesús estaba afirmando, por eso he puesto el título, algo que era una realidad y una verdad. ¿Quién era igual al Padre? Que la verdad es que Jesucristo es Dios. Y cuando yo digo verdad, la verdad es una representación exacta de la realidad. Y me gusta lo que encontré en un libro de Lewis. C.S. Lewis decía, la verdad siempre comprende algo, pero la realidad es aquella que la verdad comprende. O sea, yo no puedo divorciar realidad y verdad. Lo que es verdad es real. Y lo que es real es verdad. Es lo que la ciencia todavía no logra entender.
comprender la verdad. La ciencia define a la verdad como una representación de la realidad. Pero la representación que hace la ciencia de la realidad es burda, es relativa, porque nunca alcanza a responder al 100% a las cosas, ¿no? ¿No ven? Si logramos responder al 100%, hace tiempo nos ha venido una realidad, la pandemia. Y si nosotros teníamos la respuesta perfecta a esa realidad con una verdad, hubiéramos curado al 100% la pandemia, totalmente, no podemos. Damos paliativos, explicamos hasta cierta parte. O viene otra persona y explica de otra, en la misma pandemia hubieron corrientes. Alguien dice, ay, que la vacuna, otro que cloruro de tal, no sé cuánto, no sé qué. Pero pues son respuestas relativas, semi-verdaderas hasta cierto punto, ¿no? Nunca exactas a la realidad. Esa es la limitación del hombre, hermanos. Pero Dios no tiene limitación. Entonces la respuesta que Cristo da en el día de reposo es una realidad y es una verdad indiscutible. Los judíos de esa época, los rabinos, no comprendían la realidad, no comprendían la verdad. A pesar que leían las escrituras, no entendían, no entendían. Las profecías habían dicho que iba a venir un Mesías, ¿no? Con todas las características de Dios, ¿no? Y no entendían que Él era uno con el Padre y que Él era igual a Dios. Un autor, Shimon Baxter, afirma que la deidad, la igualdad de Jesús con el Padre se centra en 7 puntos. Rapidito se los leo. Cristo es igual a Dios en obras, primero, en conocimiento, segundo, en otorgar vida a los muertos, tercero, en juicio, cuarto, en honra, quinto, en regenerar, sexto, y en autoexistencia. Esto es, todo eso, por tanto, se igual al Padre, es Dios. No podemos eludir esa verdad y esa realidad evidenciada, más que todo en las Escrituras, y Juan se encarga de evidenciar todo. Primera cosa. Segundo, vamos a desarrollar esta parte. Cristo es igual al Padre en producir las mismas obras, y lo va a mostrar, ¿no? Y no solo las mismas obras, sino en mayores obras más grandes todavía. A ver, vamos a demostrar esto. Primero en las mismas obras. Juan 5:19. ¿Quién puede leerlo? Por favor. Juan 5:19. Respondió entonces Jesús y les dijo, de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre, porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente. ¡Oh, qué afirmación más clara! Clarito Dios está diciendo, todo lo que el Padre hace, el Hijo también lo hace. Chiquillanta, en quechua, ¿no? No está diciendo otra cosa. No puede el Hijo hacer nada por sí mismo. Mira, vamos a analizar esto, ¿no? Cuando Cristo hace esta aseveración de manera enérgica, usa una cosa que ya hemos comentado en anterior, la repetición, que los judíos usaban, ¿no? Santo, 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 para hacer énfasis, para remarcar, ¿no? Aquí Jesús usa, de cierto os digo, repite 2 veces, ¿para qué? Para ser enérgico, para decir, oye, esto es verdad, ¿no? De cierto, cierto. Y la palabra de cierto en el griego es amén, ¿no? Cuando decimos amén, estamos diciendo es cierto. Es cierto. Aceptamos esa aseveración, eso que se está diciendo es verdadero. Entonces Jesús está diciendo, de cierto te digo, verdad, ¿no? Lo que les digo es verdad, repite, vuelve a repetir, lo que estoy diciendo es verdad, Cristo lo está afirmando. La verdad está afirmando lo que es verdad, ¿no? Yo soy igual que el Padre. Entonces puedo obrar, producir lo mismo que el Padre. Y todo les está diciendo a los fariseos que son hostiles a Él, ¿no? Y miren,
Él está diciendo esto, aún a consecuencia de que sabe que lo van a matar por eso. Ah, mira, este está diciendo igual que el Pablo, lo vamos a matar. Y lo hicieron. ¿Quién se anima hoy día a decir la verdad a costa de que lo maten? Nada, ¿no? Disfrazamos nosotros nuestras afirmaciones por quedar bien. Pues no queremos decir la verdad cuesta decirlo. Jesucristo siempre habló la verdad porque Él era la verdad, ¿no? En realidad lo que hizo nuestro Señor Jesucristo, lo que hizo Jesús, es establecer, ¿no?, el vínculo entre las obras que hizo el día de reposo con la igualdad al Padre. ¿No ven? Él hizo, yo creo que a propósito, obras en el día de reposo para mostrarles, ¿no?, el legalismo, la hipocresía a los fariseos. Y además dice aquí algo bien interesante, ¿no? No puede hacer el Hijo nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre. Miren, ¿no? Jesucristo con esto, Jesús no está afirmando que, yo voy a hacer cosas independientes. Me separo de Dios y hago lo que yo quiero, pues porque soy independiente, ¿no? Jamás está afirmando tal situación, ¿no? Él dice, solo aquellas cosas que el Padre hace, yo también las hago, porque soy igual a Él. No puedo hacer una cosa diferente. Y esto me lleva a pensar algo, amados hermanos, que nosotros tenemos que pensar. Nosotros, por adopción, somos hijos de Dios en el mundo teológico, ¿no? ¿Sí? Somos hijos de Dios. Y deberíamos reflejar a Cristo, reflejar a Dios. Y nuestra lucha debe ser hacer las mismas cosas que Dios hace en la medida de lo que somos humanos imperfectos. El gran problema del cristianismo es que a pesar de que dice que asimilamos ser cristianos, lo que estamos haciendo cosas diferentes. El gran ejemplo y el gran paradigma es Cristo. Porque a pesar de ser Dios, la segunda persona de la Trinidad, siempre hizo lo mismo que Él. Jamás se separó. Jesús dio a entender con esta afirmación algo que para mí es importante. El único que puede producir lo que el Padre produce debe ser tan grande como es el Padre. ¿Lo ven? Al decir yo puedo hacer lo mismo que el Padre, yo también soy Dios, soy como el Padre. Si no, ¿cómo se atrevería a afirmar eso? Aquí está una clara afirmación de la deidad de Cristo. Está diciendo, soy como el Padre, soy Dios. ¿Qué prueba más queremos? ¿Qué prueba más queremos de que Jesucristo, el Salvador, ¿no?, estaba tan estrechamente vinculado al Padre, ¿no?, de tal manera que Él no podía actuar en su propia voluntad? No actuaba en su propia voluntad. No era independiente, sino hacía en común acuerdo, en sinergia, en entendimiento, en comunión perfecta, pensaban lo mismo. Ambos son Dios. Ambos tienen una unidad de Dios. No son separados. Son diferentes personas, pero en esencia son uno. No hay más. Jesús nunca pretendía ser independiente. Nuestro Señor, cuando le dice esto a los judíos, Él quería que los judíos piensen como Él, ¿no? Les estaba transmitiendo esa verdad, esa realidad, esa piensen. Pero, no, los judíos nada, necios. La palabra necio, en el diccionario, es estúpido. Es estupidez. No es falta de conocimiento, es estupidez. A pesar de que conoces, sigues haciendo esas cosas.
No querían reconocer la omnipotencia de Dios, porque la omnipotencia es que Dios puede hacer todo, puede producir todo, tiene el poder para hacer todo. Vamos, hermanos, en las mismas horas. Juan 5:20. ¿Quién lo tiene? Rubén, Hernán, le daré. Sí, Rubén, sí. Porque el Padre ama al Hijo y le muestra todas las cosas que él hace, y mayores obras que éstas le mostrará, de modo que vosotros os maravilléis. Oh, qué hermoso. Mira, yo el Hijo soy capaz de hacer estas obras igual que el Padre, pero me va a mostrar mayores obras. Megas, la palabra griega es megas, ¿no? Grandes, enormes obras. ¿A qué se estaba refiriendo nuestro Señor Jesucristo? Mire, una marca especial, ¿no?, del amor del Padre para con su Hijo, ¿no?, es que Dios le muestra al Hijo todo lo que él hace. Mira, hijo, es como a tu hijo, ¿no? Le dice, mira, hijo, yo soy capaz de hacer todo eso. Te muestro, mira lo que soy con toda sinceridad. Quisiera que tú hagas lo mismo, ¿no?, aun refiriendo a buenas cosas, ¿no? Es un acto de amor. Y eso es lo que Dios hizo con Jesucristo, con Jesús, le dijo, estas cosas yo te muestro con amor para que tú también las hagas. Y además, no solo te digo que las hagas, sino que te doy el poder para hacerlo. Eres igual a mí, hijo. Coloquialmente podríamos decir que Dios le dijo eso a su hijo. Y miren, todo el ministerio de nuestro Señor Jesucristo aquí en la tierra se ha caracterizado para mostrar su deidad, para predicar su evangelio, el evangelio de Dios, el evangelio de Cristo, a través de señales milagrosas. El evangelio de Juan nos muestra 7 señales milagrosas, que tienen un mensaje muy claro: señales milagrosas. El Hijo puede hacer todo eso, porque es Dios, igual que el Padre. Y además va a hacer obras mayores. Y cuando buscamos un poquito, profundizamos a qué se refiere con obras mayores, yo creo, en mi interpretación, que se refiere a 2 cosas dentro de la soberanía de Dios: la resurrección de los muertos y la obra de juzgar a la humanidad. Dentro de todas las obras que puede hacer el Hijo y que puede hacer Dios, puede resucitar a un muerto y puede juzgar a la humanidad. Pregunta: ¿quién puede hacer eso? ¿Tú eres capaz de resucitar a un muerto? ¿El pastor es capaz de hacer eso? ¿Tú eres capaz de juzgar al pecado? Solo Dios es capaz de juzgar. Mayores obras. Y esa potestad, ese poder de hacer eso, el Padre le da a ¿quién? Al Hijo. Se lo transmite. Esta es una verdad indiscutible del plan soberano de Dios. Porque Dios puede dar vida y que además Dios puede juzgar, va a juzgar al mundo. Así que no te olvides. Siempre digo, Dios es un Dios de amor y de juicio. Dios es muy bonito, siempre me va a perdonar todo lo que haces, sí. Sí, pero también te va a juzgar. Cosa horrible es estar frente a Dios vivo, dice Hebreos. ¡Ah! Yo tengo miedo de estar frente a Dios. Tengo miedo de su santidad. ¿Por qué tengo miedo? Sí. Le temo porque soy incapaz de cumplir muchas cosas. Su estándar es tan alto que, pucha, está por allá. Y que, ¡ay de mí! Digo como Isaías. ¿No? Es eso lo que pasa. ¿Sí? Cristo, como Dios es el único capaz de juzgar al pecado, juzgó el pecado. No se olviden todas las sanaciones que eso siempre mostraba una forma en que Él empezaba sanando espiritualmente y luego físicamente. No peques más, ve simplemente
Y si alguna vez hubo una sanación física como sanó a los leprosos, a los 10 leprosos, ¿no? Que se acercaron a Jesús y dijo, sánanos pues, tú eres el Hijo de Dios, lo que sea. Cristo se compadeció, les sanó, no dieron ni gracias, se fueron, ¿sí? Uno volvió, que no era judío, imagínense, volvió y agradeció. Y esa persona no solo recibió la sanación física, sino la sanación espiritual. Esos 9 probablemente después volvieron a ser leprosos. Dice la tradición que su sanación fue momentánea. Amados hermanos. Siempre en sus milagros físicos, todo, Cristo ha buscado el fondo. Cuando se curó al ciego, también en día de reposo, un ciego de nacimiento, agarró barro, mire nuestro Señor, ¿no? Probablemente el barro agarró como, le volvió a crear los ojos, como Dios agarró barro para crear al hombre, le agarró barro, lo escupió, ¿no? Y le pasó por sus ojos. Y el hombre volvió a ver. No solo le curó, porque ese hombre después testificó ante los fariseos, dice, este es el Hijo de Dios, los fariseos lo sacaron, lo desterraron, fuera de aquí, ¿no? Lo descalificaron, ¿no? Pero ese hombre no solo fue curado de una sanidad, de una ceguera física, sino de una ceguera espiritual, que los fariseos tenían, ¿no? No solo, ¿no? Ellos veían con sus ojos físicos, pero en el fondo, en su ceguera espiritual, no veían al Hijo de Dios. ¿Se dan cuenta? La obra del Hijo y del Padre es un trabajo coordinado, es un trabajo de unión, es un trabajo sinérgico, que produce más allá del todo, es un trabajo hermoso, que por su unidad caracteriza al binomio Padre-Hijo y, por qué no, al Espíritu, la Trinidad, trabajan unidos y juntos, ¿no? ¿Sí? Así que el Padre, podemos decir, y el Hijo son omnipotentes, omnipresentes, omniscientes, iguales en poder, en presencia y en conocimiento. Vamos. En mayores obras. Por último, vamos a analizar que el Hijo y el Padre son iguales en potestad. Si buscamos en el diccionario o en todos los libros pertinentes la palabra potestad no solo quiere decir poder, sino quiere decir también autoridad. Cuando alguien tiene potestad, tiene poder y autoridad. Así que aquí vamos a hablar de que Dios y el Hijo tienen el mismo poder y los dos pueden hacer juicio. A ver, vamos a hablar primero del poder. Juan 5:21. Hermano Hernán. La palabra de Dios dice en Juan 5:21, porque como el Padre levanta a los muertos y les da vida, así también el Hijo a los que quiere da vida. Es una declaración tremendamente poderosa. Así como la declaración poderosa es el Señor. Poderoso. Es el Dios de los cielos y de la tierra y de todo el universo. Esta declaración respalda la deidad de Cristo. Pues, así como el Padre es capaz de dar vida, el Hijo también da vida, ¿no? A ver, dime, ¿quién se va a atrever a decir eso? Mi papá es ingeniero, así también yo soy ingeniero, ¿no? Sí, ¿no? Algo así, ¿no? No por gracia, así por va a ser ingeniero y va a ser ingeniero, tienes que estudiar, pero en cambio aquí, por esencia, el Padre es Dios, el Hijo es Dios. No necesita el Hijo estudiar para ser el Padre ni hacer tal cosa. Ambos son iguales. Y aquí viene pues la acusación de los judíos. Se hace mirar igual al Padre. Y miren, Jesús les demostró que era capaz de dar vida.
ni así le creí. ¿No? Así como el Padre levanta a los muertos y les da vida, así también el Hijo da vida a los que quieren. Podría decirse de esto, de alguien, si alguien afirma esto, diría, pucha, está loco, ¿no? Mira, se cree Dios, ¿no? Hay un libro de evidencia de un veredicto de George Magdalene, dice que Dios, como afirmó ser Dios, para afirmar algo de sí, o realmente dice la verdad o estás loco. No, una de dos. Si alguien ahorita se te aparece y dice, yo soy Dios y hago lo mismo que el Padre, está loquito, creo que tiene un poquito de huir, no sé, y después irse al manicomio, no sé qué va a hacer, ¿no? Está sufriendo de algún ataque de pánico, lo que sea, ¿no? Le dice, está loco. Que no creo que sea verdad, ¿no? Aquí Jesucristo afirmó ser Dios, ser igual que el Padre. ¿Está loco o dice la verdad? Dice George MacDonald. No está loco, es un hombre de pueblo, pues dice la verdad. ¿Sí? Juan 5, 28, 29 dice, no os maravilléis de esto, porque vendrá hora cuando todos los que estén en los sepulcros oirán su voz, y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Todos vamos a resucitar. Todos. Salvos y no salvos vamos a resucitar. ¿Quiénes van a resucitar para vida eterna? Los que hacen lo bueno. ¿Quiénes van a resucitar para irse al infierno? Los que hacen lo malo. Muchos utilizan este versículo para decir, yo voy a hacer cosas bonitas. No se refiere. ¿Qué significa aquí hacer lo bueno? Creer en Jesucristo. No se refiere a buenas obras. Los que crean en mí, los que crean que yo soy igual que el Padre, los que soy, así les están diciendo los fariseos, los que crean lo bueno que es, soy igual que el Padre, van a estar en vida eterna, van a ser resucitados para vida eterna. Y los que no creen que yo soy un blasfemo, que soy loco, que soy lo que sea, no, esos están destinados al infierno. Al crujir de dientes, nuestro Señor. A eso se refiere. Esos están condenados. Esos van a ir al tribunal, al juicio del trono blanco, ¿no? A la segunda muerte, van a ir, que es la muerte eterna, ¿no? En el lago de fuego. Clarísimo. Qué solemne verdad. Es algo que no queremos entender, ¿no? Entonces, el infierno no existe. En tu vida ya estás sufriendo el infierno, todo lo que te pasa, hermano, es el infierno. Así que disfruta, bebé, mujeres, todo, haz lo que quieras, una visión existencialista, porque la verdad es que aquí ya pasamos todo. Todos vamos a estar en una o dos categorías. O te vas a ir al cielo o te vas a ir al infierno, así dice la Biblia. Vete al cielo, lo único que tienes que creer es que Jesucristo es Dios, confía en Él y punto. Solo los salvos van a gozar de la gloria celestial, no hay otra. ¿No? Las buenas obras, hermanos, no son la raíz de la salvación, sino son el fruto de la salvación. Las buenas obras. Una persona que es salva hace buenas obras. No, las buenas obras te llevan a la salvación. En realidad no son una causa las buenas obras, son el efecto de algo. ¿No? Eso es lo que sucede. El mismo poder. Miren, Jesucristo dice, ¿no? Saldrán, todos saldrán de los sepulcros por su voz. ¿Cómo le parece? Levántate, como le dijo a Lázaro, ¿no? Levántate y anda. Lo único que hizo nuestro Señor Jesucristo es hablar. Vas a estar en una tumba y un día te va a decir Jesucristo, levántate.
Si te levantas para ir al cielo, qué lindo. Si te levantas para ir al infierno, qué triste. Y no hay vuelta. De tu tumba te va a sacar. ¿Quién tiene el poder para hacer eso? ¿Quién tiene el poder para hacer eso? Dios. Bueno, finalmente, en el mismo juicio, ¿no? Juan 5:22. ¿Quién me ayudó? Juan 5:22. Porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio dio al Hijo. La palabra juzgar es una palabra que es crino, que quiere decir distinguir, condenar, castigar, hacer justicia. O sea, el único que puede distinguir y decir, tú eres oveja, o tú eres cabrito, tú eres limón, o tú eres naranja, ¿no? El único que puede castigar el pecado, el único que puede perdonar, que puede hacer juicio, que puede dar misericordia, todo se llama Dios y es Jesucristo. El único que puede hacer eso. Todo el juicio, la palabra juicio es una palabra que nosotros utilizamos mucho, crisis, ¿no? O sea que una crisis, en griego es la palabra crisis, ¿no? Es un juicio. O sea, Bolivia está viviendo una crisis. Es un juicio a todo lo que nosotros realmente hacemos mal, ¿no? Todo tiene consecuencias. Metemos la pata, los gobernantes meten la pata, pues es algo, ¿no? De ahí vienen las crisis, algo que hacemos mal, no necesariamente por ignorancia, ¿no? A veces lo hacemos sabiendo de lo que está mal, ¿no? Hacer algo mal por ignorancia no es pecado, porque no sabías. La ignorancia no es pecado. Lo que es pecado es la necedad. Y la necedad es hacer algo sabiendo. Sabiendo que Cristo es Dios. Y no hay excusa. No, nunca me han hablado de Cristo. No, toda la creación está hablando de Cristo. Desde que has nacido, todo. No hay excusa. Una vez hemos predicado sobre eso. No hay excusa. No tienes excusa. Es que nunca me han hablado. Tratas de decir que soy ignorante. No, yo no me acerco a los cristianos, porque son malos, malitos son los cristianos. Yo he ido a la universidad y me han tratado malos, ¿no? Y hacemos esos juicios, ¿no? ¿Qué excusa más pobre? ¿No? Te quieres justificar, ¿no? De que así es, ¿no? Te quieres justificar tu necedad. Pero Dios va a juzgar todo. El Nuevo Testamento enseña que Dios Padre le da toda potestad de hacer juicio a quién, toda autoridad de hacer juicio a Él. Jesucristo es el juez del universo. ¿Sí? Tiene potestad. Tener potestad, ¿no? Significa que Cristo, para hacer un juicio, debe tener conocimiento de todo, pues, si no, ¿cómo va a juzgar? Debe tener conocimiento de toda la justicia perfecta de Dios, si no, ¿cómo va a juzgar? ¿No ve? Debe tener conocimiento absoluto de las cosas, las leyes del universo para juzgar, si no, ¿cómo va a juzgar? Por tanto es Dios. ¿No ve? No hay otra forma. Debe tener potestad para conocer todos los pensamientos y discernir lo que hay en tu corazón, en todo, porque Dios conoce todo. Debe tener omnisciencia. Y lo tiene. Juicio se refiere a un tribunal, a la justicia de Dios, no a la justicia humana, que es imperfecta. No están viendo en nuestro país, no hay justicia. Los delincuentes están andando en las calles, normal, van a volver a ser presidentes, ¿no? Los que persiguen a niños, niñas, van a volver a ser presidentes en este mundo de Dios. No hay justicia. Yo tengo miedo pedirle justicia a veces, ¿no? Ahora algunos que Dios trae justicia. Ay, cuidado, hermanos, porque a ti también te va a tocar. A ti también te va a tocar. Ay de mí. La justicia de Dios. No es tan simple. ¿Sí? Dios, a través de Cristo, es el único juez del universo.
Jesús afirma en Juan 5, 26, 27, porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo el tener vida en sí mismo, autoexistencia. Miren qué afirmación más tremenda de que Cristo es Dios. Así como el Padre es autoexistente, Jehová quiere decir autoexistente, eterno. Así como el Padre es eterno, autoexistente, el Hijo también tiene vida en sí mismo, es autoexistente y es eterno. Lo está afirmando Cristo. ¿Es loco o es verdad? Pues es verdad. Y así también le dio autoridad de hacer juicio por cuanto es el Hijo del Hombre. Él mismo está afirmando lo que el Padre le da. Qué tremenda afirmación, ¿no? La potestad de juzgar, ¿no?, le ha sido dada a Jesús, a Jesucristo, a la segunda persona de la Trinidad. Le ha sido dada a él, como Hijo de Dios. Él es igual al Padre, igual al Espíritu Santo. Él es Dios. Y como Hijo de Dios da vida. Y aquí hay una afirmación que siempre hay que tener en cuenta, dice, no, por cuanto es el Hijo del Hombre. El Hijo del Hombre aparece por primera vez en el libro de Daniel, refiriéndose justamente a Jesucristo, ya como una profecía anterior. Y es la forma preferida en que Jesús se refiere a sí mismo, como el Hijo del Hombre. ¿Qué quiere decir con esto? Que es Dios que se hizo hombre, que vino al mundo como hombre, como totalmente hombre, que vivió entre los hombres, murió en la cruz como sustituto por todos los hombres. Él es a la vez Dios y hombre. Y está perfectamente calificado para hacer ¿qué cosa? Juez. Tiene soberanía. ¿Qué quiere decir tiene soberanía? La palabra soberanía, cuando dice, este país soberano, la soberanía de los pueblos, hablaba alguien así, ¿no? Soberanía. Quiere decir, cuando tú hablas de la palabra soberanía, quieres decir que tienes autoridad y poder sobre lo que estás hablando. Tengo soberanía sobre esto. Tengo autoridad, tengo poder. Tomo mis propias decisiones sobre eso, ¿no? Dios tiene soberanía, es soberano, tiene autoridad y poder sobre todo el universo. Eso se llama potestad, tener poder y autoridad para ejecutar y hacer lo que quiera en su voluntad. Y como su voluntad es agradable y perfecta, siempre va a ser lo bueno. Y Jesucristo tiene la misma potestad. ¿Qué prueba más contundente nosotros podemos tener de que Jesús es Dios? De que Jesús es igual al Padre. Concluyamos. Primera cosa, ¿por qué nos atrevemos a decir que el Hijo es Dios? ¿No? Porque nuestro Señor Jesucristo afirma, ¿no?, en el mismo libro de Juan, en 14:9, Jesús le dijo, tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. El que me ha visto a mí ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre? Esta afirmación nace en un sentido un poquito de la incredulidad de uno de la duda, no digamos incredulidad, de la duda. Y es bueno que los cristianos tengamos dudas, pero que después se afiancen más en la fe a nuestro Señor. ¿Sí? Entonces, el que me diga no tiene dudas, yo diría, como Juan diría, es mentiroso, ¿no? ¿Sí? ¿No? De verdad, ¿no? ¿Sí? ¿Sí? Yo no tengo dudas. Sin embargo, su vida de que lleva muestra muchas dudas, ¿no? ¿Sí? Entonces, bien difícil esa afirmación, ¿no? Yo no tengo dudas, tenemos dudas. Y las dudas tienen que ser un huésped, no alguien, un habitante. Huésped, ¿qué quiere decir? Que lo invites un día, dos, pues se va, ¿no? Eso es lo saludable, pero que eso se quede en tu corazón ya significa que esa duda ya no es duda, pues, y es una transformación de otro tipo, ¿no? Entonces, miren, Felipe tenía una duda y le dijo, muéstranos, pues, al Padre, ¿no?
Y Jesús le lanza esta afirmación enérgicamente. Porque tiene que conocer. ¿Me has visto a mí y no has visto al Padre? A ver, clarísimo. El que ha visto al Hijo, ha visto al Padre. Ahora me dirás, amado hermano, yo no tengo oportunidad de ver al Hijo como ha visto Juan, como ha visto. Tienes oportunidad, no físicamente, pero leyendo su palabra, leyendo todo, vas a ir conociendo al Hijo y por tanto vas a ir conociendo al Padre. Porque son lo mismo. Segundo, Cristo es igual al Padre en persona, producción y poder. Ya lo hemos demostrado en todo el desarrollo. Juan 5:21. Porque como el Padre levanta a los muertos y les da vida, así también el Hijo a los que quiere dar vida. ¿Qué quiere decir esta afirmación? Que todo lo que hace el Padre, lo que produce, regeneración, dar vida, juicio, creación, todo lo que te puede imaginar que nuestro Padre Creador ha hecho, el Hijo también lo produce. Porque es igual. Tercero, y esto es una conclusión lógica de todo lo que hemos hablado, el Hijo es igual al Padre hombre. Como ya hemos visto que Jesús ha demostrado por todo lado que hace las mismas obras, es la misma persona, es el mismo juez, todo resucita, todo. Si yo honro, adoro al Padre, tengo que adorar al Hijo, tengo que honrar al Hijo. Juan 5:23. Dice, para, la palabra para, y es una conclusión, ¿no?, de todo lo que Cristo ha ido hablando, de alguna forma, es una consecuencia, para que todos honren. La palabra honra, estimado en griego, ¿qué quiere decir? Para que todos reverencien, para que todos valoren sobre toda cosa esto, lo que Dios ha hecho, ¿no? ¿Sí? Para que todos honren al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo, no honra al Padre que le dio, dice, ¿no? O sea, que si tú, hay gente que me dice, ¿no?, amigos, ¿no?, yo creo en Dios, pero Jesucristo, yo creo que ha sido un error. Estás equivocado, te vas a ir al infierno, de verdad. Porque el que no honra al Hijo, no honra al Padre. El que no honra al Padre, no honra al Hijo. ¿Se dan cuenta, hermano? Ese es el cristianismo. No son las distorsiones y las blasfemias, las herejías que podemos sacar a través de esto. Termino con esto, ¿no?, con esta afirmación que me parece muy importante. Si Jesús no hubiera sido totalmente hombre, no hubiera podido representar. Si hubiera sido 50% hombre, 40% hombre, 60, 80, no hubiera podido representar. Ni 100% por ahí, porque necesitamos tal vez 110%, no sé. Por eso no me atrevo a decir un porcentaje. Si Jesús hubiera sido totalmente hombre, no nos hubiera podido representar. Y si Jesús no hubiera sido totalmente Dios, no hubiera podido salvarnos. Porque solo Dios sabe. ¿Te das cuenta, hermano? La salvación solo viene de Dios, no de obras, no de hombres, no de cositas caritativas, no de legalismos. Solo Dios puede hacer. ¿A través de quién? Del Hijo, que también es Dios. Bien, amados hermanos, espero que este mensaje haya calado los corazones y que nos vayamos en las semanas reflexionando, ¿no?, que si quieres conocer a Dios, ayer les pasé un video, espero que lo reflexionen, de Paul Washer, ¿no?, ¿qué se predica en las iglesias? ¿No? Algo bien central que se debe predicar, no es que dejemos de predicar a Cristo, al Espíritu Santo, todo está bien, pero siempre bajo la perspectiva de conocer a Dios.